Yo quiero aportar mi granito de arena para que entre todos podamos entender muy bien en qué consiste este perdón, qué importancia tiene, qué implica y cómo se puede llegar a él. Además, al final de este vídeo te voy a dejar una pequeña oración para conseguir aquello de lo que en este vídeo vamos a hablar, que es muy interesante, por eso te invito a que te quedes hasta el final. El perdón así en la teoría está muy claro. El problema es cuando vamos a la práctica, cuando llegamos a la vida y nos encontramos con gente que nos ha hecho el mal y a veces nos ha hecho el mal de manera consciente, deliberada. Y gente que nos ha hecho cosas atroces, horribles. Y en ese momento nos preguntamos, ¿qué sentido tiene el perdón de las ofensas? ¿Cómo me voy a olvidar de lo que me ha hecho esta persona? ¿Cómo voy a cambiar mis sentimientos hacia una persona que me ha destrozado la vida o que ha destrozado la vida de una persona a la que amo? Pues bien, si te estás haciendo estas preguntas, es que a lo mejor no entiendes exactamente en qué consiste el perdón cristiano, porque el perdón cristiano no es ni cambiar de sentimientos, ni olvidar lo que ha hecho la otra persona, ni empezar a sentir como ternura hacia la persona que nos ha hecho mal. Básicamente porque esto a nivel natural es casi imposible. Aunque se puede sobre todo gracias a un don de Dios. Pero como todas las otras cosas de la vida cristiana, Dios no nos pide nada que no nos pueda conceder Él mismo. Por la encarnación de su Hijo Jesucristo, que consiguió todas estas cosas para nosotros. El tema del perdón a los que nos ofenden no es un tema secundario en la doctrina cristiana ni en la Sagrada Escritura. Me atrevería a decir incluso que el perdón de las ofensas es como la piedra de toque de la vida espiritual, donde se sabe si una persona está en las más altas cumbres místicas o sin embargo está todavía empezando el camino de la perfección. Recordemos que Santa Teresa ponía el amor a los enemigos en la parte última del proceso espiritual dentro del castillo interior. Y digo que esto no es una cosa secundaria porque en el Evangelio de hecho no lo es. Te voy a decir lo que pone el Evangelio así, de manera directa, sin paliativos. Dios no perdona a aquellos que no perdonan a los que les ofenden. Y esto está claro en muchísimos pasajes de la Sagrada Escritura. A ver, no es que Dios no perdone o que Dios no sea misericordioso, no consiste en eso ni tiene nada que ver. Dios es absolutamente misericordioso y nos concede su perdón de manera eterna. El problema es que cuando nosotros no estamos abiertos a la dinámica del perdón, pues el perdón de Dios no puede llegar a nosotros. Y el mismo Jesús lo explica con una parábola que es, muy clara. Había un rey que tenía un siervo que le debía 10.000 talentos, que era una cantidad exorbitada de dinero. Y bueno, pues se lo perdona. Pero ese mismo siervo sale afuera y se encuentra con uno que le debía 100 denarios y no se lo perdona. Lo coge el rey por la pechera y le dice siervo malvado, etc. Y en la oración central de los cristianos, que es el Padre Nuestro, encontramos eso que nosotros decimos cada día, a lo mejor sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que una cosa implica la otra. Y no sé si sabes que esa cláusula del Padre Nuestro es la única frase que comenta Jesús a continuación, y dice, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y en otra parte del Evangelio dice que si al ir a presentar tu ofrenda al templo, en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tienes que dejar ahí tu ofrenda delante del altar e ir a reconciliarte con tu hermano. O sea que la reconciliación con las personas que tenemos algún problemilla está por delante incluso del culto, de la liturgia. Es decir, no se puede hacer una cosa sin la otra. No se admite esa disgregación en la vida de los cristianos. Por tanto, no hay perdón de Dios si no perdonamos a los que nos ofenden. Esto tiene que estar muy claro. Pero no te alarmes, tranquilo. Vamos a analizar un poquito más esto, vamos a desarrollarlo porque seguramente te estás preguntando ¿y qué pasa? ¿Que me condeno en el infierno si no soy capaz de perdonar? Bueno, para responder a esta pregunta, lo primero que hay que hacer es entender en qué consiste el perdón cristiano. Vamos a seguir un poquito con la explicación y ya verás que al final lo ves de manera distinta. Lo que realmente te invito a preguntarte no es si eres capaz de perdonar, porque está claro que nadie es capaz de perdonar, especialmente cuando nos la han hecho muy gorda. Lo que te tienes que preguntar es si estás en camino de perdonar. Y ya las cosas se ven de otra manera. Una manera de andar por el camino del perdón, aunque uno no lo sepa, es orando por la otra persona, por ejemplo. Si tú a la persona que no soportas porque te ha hecho algo horrible, eres capaz de ofrecerle una oración, aunque sea una oración ahí con malos sentimientos, con recorsillo interior, ya estás en el camino del perdón hacia esa persona. Estás permitiendo que el perdón de Dios se derrame sobre ella.
porque estás deseándole el bien. Otra manera de entrar en el camino del perdón es no hacer mal a esa persona, no hablar mal de ella, no calumniarla por ahí. Eso a los ojos de Dios tiene más valor que el cambio de sentimientos. Porque vamos a ver, el perdón cristiano, y esto me gustaría que quedara muy claro, no tiene nada que ver con cambiar nuestra afectividad, con cambiar nuestra psicología, con cambiar nuestros sentimientos. Es natural que si una persona te ha hecho algo malísimo, tú es que no puedas ni ver a esa persona. Pero es que eso es natural. Jesús no te puede pedir que cambies esos sentimientos, porque muchas veces cambiar esos sentimientos no está en nuestra mano. Así que tranquilo. Y te puedes estar planteando, bueno, es verdad, tengo malos sentimientos, tengo rencor hacia esa persona, pero es que tampoco quiero perdonarla. No quiero perdonar. Y te encuentras como una especie de estancamiento. Bueno, vamos a ver. Vamos a plantearlo de otra manera. Tú puedes decir, no quiero perdonarla. Pero quizá podrías decir, quisiera querer perdonarla, porque de hecho no quiero, pero quisiera querer. En ese caso, también estás en camino de perdonar. Y eso, a los ojos de Dios, es valiosísimo. Estás dentro de esa dinámica de querer hacer algo. Y eso ya está tocando estadios muy profundos de tu voluntad. En cierto sentido es, quisiera querer perdonarla si estuviera en la medida de mis posibilidades. Y eso ya tiene su valor. Porque el perdón, en el fondo, incluso aquel que es capaz de cambiar nuestros sentimientos, de eliminar nuestro rencor, de eliminar el odio, es don de Dios. Y Dios lo puede conceder al que camina por el camino del perdón. Ya solo decir, sin sentimientos, Señor, deseo perdonar a esta persona, o decir, la perdono, aunque no lo sientas, ya es abrir la puerta a los dones del Espíritu Santo, que es la fuente de toda reconciliación, incluso a nivel humano. Aquel que perdona por antonomasia es Jesús, que cuando lo estaban crucificando, dijo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Así, a lo loco, perdonando in extremis. Nosotros lo que hacemos es incorporarnos a ese perdón de Jesús, es incorporarnos a un acto que ya Él ha hecho por nosotros. Mira, déjame que te diga una cosa. El perdón, si tuviera que definirlo de alguna manera, yo diría que es retirar de nuestros hombros un peso que a nosotros no nos corresponde llevar. Cada persona tiene que llevar el peso de sus propias culpas, que ya es bastante, como para estar llevando el peso de la culpa de otras personas. Perdonar es hacer plan, fuera. Me libero del peso de lo que esa persona me ha hecho. Jesús se adelantó no sé cuántos miles de años a la psicoterapia moderna que nos dice que el perdón es imprescindible para el equilibrio mental, para el equilibrio psicológico. Resumiendo, que el perdón no es cambiar de sentimientos, que el perdón no es olvidar. Perdono, pero no olvido. Menuda tontería. ¿Quién se puede permitir olvidar? No podemos olvidar, no podemos borrar de nuestro disco duro todas las cosas que nos han hecho mal, que no somos un ordenador, siempre se queda todo ahí en la papelera de reciclaje y no está en nuestra mano olvidar. Pero que ni siquiera es conveniente, porque si olvidamos, pues no estamos prevenidos con lo que la otra persona puede hacernos. Nadie te dice que olvides, tranquilo. Incluso el perdón puede llevarnos a querer restituir la justicia de algo que está desequilibrado. Perdonar muchas veces es procurar que se haga justicia, que la otra persona pueda satisfacer el daño que ha hecho, no es mera resignación y ya está. Porque una forma de perdonar a la otra persona es ayudarla a restituir aquello que ha dañado. Y muchas veces tenemos la experiencia que el aguantar, el callarnos, el soportar situaciones injustas hacia nosotros o hacia los demás no facilitan el camino hacia la reconciliación. Esa es la paz de los cementerios, no la paz que Dios quiere. Y por último, perdonar no es volver a confiar en la otra persona. Porque si una persona te ha demostrado que no puedes confiar en ella en ciertos niveles, pues uno no puede volver a poner su confianza sabiendo que está poniendo muchas cosas en peligro. No es eso el perdón. Mira, te lo enfoco de otra manera. Uno a veces piensa, dice, oye, tengo un pecado gordísimo delante de Dios, que es que no me puedo mirar a mí mismo, Dios no me va a querer, Dios vaya con este pecado que yo tengo. En el fondo todo esto son tonterías. Pero, suponiendo que uno tenga un pecado muy gordo, la mejor manera de restituir nuestra relación con Dios, no por su parte, que Él siempre está reconciliado con nosotros, sino por nuestra propia parte hacia Él, es perdonando a los que nos han ofendido. Ya lo dice el Evangelio, perdonad y seréis perdonados, porque la medida que nosotros usamos con los demás
es la medida que van a usar con nosotros, ¿te das cuenta? Si nosotros bajamos un poquito el listón de nuestros ideales y de nuestras exigencias hacia los demás, Dios al mismo tiempo, por así decirlo de manera figurativa, está bajando el listón para nosotros. Así que hasta incluso en una relación de interés nos sale a cuentas perdonar a los demás. Mira, te voy a proponer una cosa que puede cambiar tu vida. Ahora me voy a levantar, voy a ir a la capilla y vamos a hacer una oración juntos. Una oración de perdón. Si eres capaz de repetir conmigo todas las palabras de esta oración, te garantizo que en ese sentido tienes la salvación asegurada. Y si eres capaz de decir esta oración que vamos a decir delante del sagrario y la dices incluso en voz alta, porque eso te va a ayudar. Si eres capaz de ponerte en comunión conmigo y con toda la comunidad teonáutica para decir estas palabras, te aseguro que ya no solo estás en camino del perdón, sino que has entrado dentro de la dinámica misericordiosa de Dios. Así que, no sé, si algo puede cambiar tu vida mejor, te invito a que lo hagas. Así que venga, nos vamos a la capilla en un acto de confianza, de fe pura, para hacer esta oración. La oración para alcanzar el perdón. Vamos. Señor, yo perdono de corazón a todos los que me han ofendido, no con mis sentimientos, sino con los tuyos, no con mis pensamientos, sino con los tuyos. Los perdono plena y definitivamente. Y si algo en mi corazón no se abre a este perdón, el perdón que ahora pronuncio, yo declaro que deseo perdonar a todos, hasta las últimas consecuencias, con el perdón que recibo de ti. Amén.